en San Juan, capítulo 17, versículo 3, me dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien me has enviado. Entonces ahora entendemos que por qué es importante la verdadera educación. ¿Por qué es importante entonces la verdadera educación? Y esta es la vida eterna. Hermanos, por eso es importante estudiar sobre la verdadera educación. Dios instruyó desde el principio cómo debería ser la verdadera educación que me llevaría al cielo. Que te conozcan a ti. Y ahora nos vamos al otro extremo. Estamos en el extremo del conocimiento secular, donde la gente se forma y no está malo, el que pueda formarse que así lo haga, pero no está Dios como el centro de la sabiduría o la fuente del conocimiento. Ahora vamos al otro extremo, o mejor dicho, vamos al otro lado, que queremos conocer a Dios, pero no experimentamos las cosas con Dios. Y el verdadero conocimiento es experimental, viviente y conduce a la vida eterna. Entonces, mi querido hermano, sabemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Pero cuando usted la estudia, cuando usted la desea, para que esa palabra de Dios sea parte de usted, como lo dice en Proverbios capítulo 2, versículo del 2 al 5. Porque lo otro es solamente también llenarse de conocimiento. Y lo más raro en esta gente que sabe mucho, les quiero decir, hermanos queridos, lo más raro es de esta gente que sabe mucho, también saben la Biblia. Y ellos le hablan de la Biblia. Pero ese conocimiento lo hacen para sentir el placer de que sí han estudiado casi todos los libros. En mi país hay un vicepresidente que dijo que había estudiado 5,000 libros. También la Biblia habría sido uno de su fuente de estudio, pero solamente lo que destila es odio, envidia y odio y muerte. Entonces ese conocimiento no es experimental, que la palabra de Dios quiere darle. Dice, un conocimiento experimental y viviente conduce a la vida eterna. No hay salvación en solo conocer. O sea, no hay salvación en solamente decir yo conozco la Biblia. Porque Santiago me dice que el diablo también, los demonios conocen, le tiemblan, pero no tienen esa vida experimental que Dios nos quiere dar a nosotros. No hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento. Entonces estamos en el dilema que debemos estudiar, pero para empezar a experimentar la vida que Dios quiere darnos. ¿Por qué es importante conocer? Porque en Romanos 10, 13 al 15, yo solo voy a leer el 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos queridos, ¿por qué el conocimiento de la palabra es importante? Porque ella misma me dice Jesús mismo dice, Dios mismo dice que el que invocare el nombre de Jehová, de Dios, será salvo. Pero esa invocación como desesperación, esa invocación que Él es la fuente de la vida. Es como cuando alguien va yo siempre lo cuento, y una vez casi me ahogo. Entonces, y uno busca agarrarse de cualquier cosa para poderse salvar. Esa es la necesidad que yo tengo que buscar a Dios, invocar a Dios en mi angustia. ¿Por qué? Porque en esa angustia yo estoy derramando mi espíritu hacia Dios. Y ese debería ser mi actitud de todos los días. Porque todo aquel que invocare en esas circunstancias será salvo. Hermano querido, aquí se define el conocimiento de Dios, de Jesús,
como el que se centra en el Dios verdadero. El conocimiento que aquí se está hablando es el conocimiento que está centrado en Dios y en Jesús. A diferencia del conocimiento que en el tiempo de los judíos tenían los judíos. Los judíos conocían a Dios. Cuando vino Jesús, yo le puedo decir que conocían mucho más que nosotros conocemos ahora. Pero la diferencia era que no estaba Jesús en ese conocimiento. A diferencia de nosotros, nuestro conocimiento debe partir por Jesús como la fuente de la salvación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice en San Juan 17:17. Entonces la palabra del Señor, el conocimiento de la palabra de verdad, dice, santifícalos, porque la palabra y el conocimiento que da la palabra del Señor tiene el poder, ¿para qué? Para santificarte. Y hoy día se decía, sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, la palabra del Señor tiene esa capacidad de santificarte. Hermanos, la sierva del Señor en el libro Mente, Carácter y Personalidad, capítulo 4, la obra más delicada para el bien o para el mal, yo lo he separado, es que nuestros hijos, y no solamente nuestros hijos, puedan abrir la mente para conocer de Dios. ¿Por qué? Fíjese lo que dice en esta cita. La obra especial de Satanás en los últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes, y yo le voy a aumentar, y de usted, para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Eso hace Satanás para el mal de usted. Ese es su propósito. Todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Hermano querido, ese es el propósito de Satanás. El propósito dice en tomar posesión ¿de qué? De nuestras mentes. Hermanos, Dios no puede trabajar en tu mente cuando tu mente no ha sido vaciada para Él. Por eso es que nosotros encontramos que las personas son reacias a estudiar la palabra del Señor. Las personas no tienen el sentido o no le hayan sentido a la palabra del Señor o no le hayan sentido al nuevo estilo de vida. Porque su mente está dañada. Y lo que nosotros debemos pedir a Dios es que Dios nos pueda ayudar a limpiar nuestro cerebro, limpiar nuestra mente para que la palabra del Señor pueda ejercer gran influencia en mi vida. Siguiendo dice, Dios toma a los hombres como son. Así como está tu mente sucia, Él quiere tomarte a ti. Y los educa para su servicio, si ellos quieren entregarse a Él y si ellos quieren entregarse a Él. O sea, ¿tenemos solución? Claro que sí. ¿Mi mente está corrompida? Claro que sí. Pero si yo me quiero entregar a Él, Él dice, Dios me va a tomar tal como soy. El Espíritu de Dios recibido en el alma vivifica todas sus facultades bajo la dirección del Espíritu Santo. La mente consagrada sin reserva a Dios se desarrollará armoniosamente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. Se lo vemos en Mente, Carácter y Personalidad, capítulo 9. Entonces, hermano, ese es mi mente, mi cuerpo, mi actividad, mi vida. Por el pecado ha sido dañada y por lo tanto yo he sido separado de Dios. Pero si yo quiero y abro mi corazón y sobre todo si hago caso a la vocecita que está en mí escuchándome, que es el Espíritu Santo, entonces Él entrará
y sin reserva desarrollará armoniosamente y mi mente y mi cuerpo quedará fortalecido por el Espíritu Santo. Tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los hombres estuvieron alguna vez ocupados. Testimonio 3, página 269. Tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los hombres estuvieron alguna vez ocupados. Hermanos queridos, yo tuve la oportunidad en mi país de trabajar con jóvenes, trabajar con adultos, ¿no? Y créanme que es algo que, si bien es cierto, aquí ni en ningún país creo que la educación es la mejor pagada, pero la experiencia de trabajar con jóvenes y con adultos y empezar a transformar ese conocimiento que ellos vienen para empezar a encauzarlo en el conocimiento que la parte secular quiere llevarlo, en este caso la educación formal, es tan maravilloso, hermanos. Cuando usted ve a su alumno que vino con poco conocimiento y cuando usted lo puede encontrar y lo ve ya un profesional, y usted se siente esa satisfacción que ha participado en su formación. Por eso, mi hermano querido, por eso es que tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual el hombre estuvo alguna vez ocupado. Satanás lo sabe. Y Satanás lo sabe. Por eso él quiere introducir ahora una educación que no esté Dios como centro. Porque él sabe que transforma la mente de los jóvenes, transforma la mente de los niños, de los jóvenes y transforma la mente de la sociedad. Entonces ese es uno de los propósitos que Satanás tiene para separarnos de Dios. Pero a cambio nosotros sabemos que trabajar con jóvenes, enseñarle la palabra del Señor es nuestra gran responsabilidad ante Dios. En el libro de educación, en el primer capítulo y párrafo 1 dice: nuestro concepto de educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tengan una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso o estudio. Escuche qué es la educación en realidad. No es solamente sacar un título, no es solamente ir a la universidad, a la escuela o qué sé yo. No es solamente eso. Significa más que una preparación para la vida actual, abarca todo el ser. La educación verdadera, que solo la encontramos en la palabra del Señor, es la que me abarca todo el ser. Y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Y es la educación para toda la vida. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para el gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esa es la verdadera educación. La que me prepara, la que no solamente tiene objeto de prepararme para ¿dónde? Para mi vida aquí, sino la que me va a preparar para el mundo venidero. Es una educación integral, no solamente como lo hace el mundo secular, que solamente le quieren poner en la cabeza o estudian la parte física. Dios quiere tratar un conocimiento integral que va desde la parte espiritual, de la inteligencia y la parte física. Tiene que haber una armoniosidad en esos conceptos. Entonces, entender que la mente, el tratar con la mente es algo muy importante. Y nosotros como padres tenemos y jugamos un papel muy importante en ese conocimiento y en esa formación. Muchos de nosotros hacemos que nuestros hijos se formen en la escuela y que reciban un apoyo en la casa.
cuando debería ser al revés. La formación en mi casa, le enseño espiritualidad, valores y que en la escuela se complemente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante que tomemos este concepto? Porque el futuro de la sociedad, el futuro del mundo y por qué no decir el futuro de la iglesia están en los jóvenes y en los niños de ahora. Dice, el futuro de la sociedad está indicado por la juventud de hoy. En los jóvenes vemos los futuros maestros, legisladores y jueces, y por qué no decir pastores y dirigentes de nuestras iglesias. Si Satanás hace lo imposible para quitarle a nuestros hijos la palabra del Señor, entonces él estaría ganando terreno. ¿Por qué? Porque sería más difícil que nuestros hijos sean dirigentes de nuestras iglesias. Porque sería más difícil que nuestros hijos sean verdaderos cristianos. Por eso es una responsabilidad de nosotros. Porque nuestros hijos, muchos que ya somos mayores, vamos a pasar a un lado. Y ellos tomarán la posta. Y si ellos no están preparados, porque nosotros no le estamos dando la preparación, ¿quién tomará la posta? Lamentablemente, Dios no va a dejar a su pueblo solo. Pero lo que pasa es que tal vez nuestros hijos no lo sean. Y eso sería terrible. Dice en la educación, tomo 2, capítulo 2, dice, el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Dios, cuando creó a Adán y Eva, les puso trabajo, ¿cierto? Pero también les instruyó, también les dio la base, cómo debería ser la educación o el sistema educativo, cómo debían desarrollar el conocimiento, cómo debían desarrollar el aprendizaje. Ahí en el Edén. Dice, debía ser, entonces la educación instituida al principio, la que se le dio a Adán y se le dio a Eva, debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. No dice dónde, en el tiempo anterior, sino en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén. Una escuela en el Edén. Escuela. Yo no me imagino que Adán y Eva están yendo con su cuaderno y con su lápiz. Pero Dios instituyó la educación al principio, el modelo. El hogar de nuestros primeros, dice, como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín era el aula. ¿Qué dice? ¿Dónde era el aula? El jardín del Edén era el aula. La naturaleza, el libro de texto, el creador mismo era el maestro. Entonces estamos encontrando que Dios mismo al principio, ¿qué hizo? Puso su modelo. ¿El jardín va a ser qué? ¿El jardín del Edén va a ser qué? El jardín del Edén era el aula. ¿Usted a qué va el aula cuando va a la escuela? ¿A qué van los niños en el aula? Porque ahí es donde se nutren de conocimiento. Entonces, el aula era el jardín. Lo que hacía Adán y Eva era encontrar lo que Dios había creado. Encontraban una flor. Y en toda esa flor reconocían lo grandioso y lo creador y lo sabio que era nuestro creador. Encontraban un animal, encontraban cualquier cosa de la creación de Dios que les mostraba y les enseñaba conocimiento. Y la naturaleza era el libro de texto. Es cierto que cuando usted va a la escuela, en mi tiempo todavía no, porque ahora a mis hijos no le piden texto, creo que en la escuela se lo dan acá. Pero cuando estaban mis hijos en mi país, nos daba
el texto. De aquí van a sacar. Entonces tenemos que comprar el texto, el libro, ¿no? Y de ahí empezaban los niños a desarrollar todo el año. Entonces, pero ¿quién era? La naturaleza, era el texto. De ellos miraban la naturaleza, de ahí se formaban, de ahí estaba lo maravilloso de lo creador. Ese era el libro de texto. Y el que enseñaba no era el fulano, era el creador mismo. Esa fue la metodología que Dios quiso hacer, o el sistema que Dios quiso hacer en el mundo. ¿Por qué? Porque fuimos creados ¿para qué? Porque fuimos creados para ser imagen de Dios y gloria de Dios. Y no una imagen que solamente podría ser en la parte física, sino una imagen con toda la palabra que dice, no solamente en la parte física, sino que quería que desarrollemos nuestro conocimiento a través del tiempo. Eso era lo que Dios quería. Entonces, entendiendo, en el Edén que había el aula, que era ¿quién? El jardín. El texto, ¿qué era? La naturaleza. Y Dios era el maestro que enseñaba. Cada tarde venía y le miraba lo que hacía Eva, lo que hacía Adán. Jesucristo venía a visitarlo. Los ángeles venían a visitarlo. O sea, tenían una comunión que era la que quería para que sea de nosotros. Así es. Todas las facultades, dice, ¿por qué fue así? Porque éramos creados a la imagen de Dios. Y nosotros, mi hermano querido, tenemos que entender eso. Que nosotros somos la imagen de Dios. Y cuando usted deteriora la imagen de Dios, yo siempre digo, no lo voy a contar lo que yo creo ahora, pero deteriorar la imagen de Dios debe ser un pecado muy grande. Porque cuando Dios te ve a ti, y cuando tú te arrepientes, y cuando vas a Jesús, ¿Dios te ve a ti? Dios no te ve a ti. Dios ve a Jesucristo. Jesucristo se pone en el medio y dice, yo morí por Él. Y eso es lo que hace Cristo. Por eso deteriora esa imagen. No quiero entrar a este tema porque no es mi tema, pero el mundo está deteriorando la imagen de Dios. Mujer y hombre y varón fueron creados, pero el mundo está deteriorando esa imagen, ¿no? Todas las facultades de la mente y alma reflejan la gloria del Creador. Adán y Eva eran dotados de dones mentales y espirituales superiores. Fueron creados en condición un poco menor que los ángeles. Entonces, hermano querido, esa era la educación que Dios quería que el hombre tuviese a través de la idea. Hermanos queridos, pero el hombre es el que deterioró o rompió las condiciones de ese sistema que Dios quería. Pero Dios hace que la educación pase por Él. Él es todo y está en todo. Entonces, ningún conocimiento que no esté basado en la palabra del Señor es superior al conocimiento que me da la palabra del Señor. La gente puede estar allá afuera, ser muy inteligente, ser muy preparados, pero no son sabios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Porque la sabiduría te lleva a la eternidad. Porque la sabiduría te lleva a la redención. Y el que puede entender eso, ese es sabio. Dice, cuando Adán recibió el jardín del Edén para que lo trabajase y lo labrase, dice, ¿no? Él encontraba el nombre de Dios estaba escrito en cada hoja
del bosque y en cada piedra de la montaña, en todas las estrellas brillantes, en el mar y en el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas y las flores y los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida. ¿Y aprendían de qué? De esas cosas, el secreto de la vida. Ahora usted, aquí en Estados Unidos, pues hay muchos científicos, ¿no? Hay muchos, yo creo que la mayoría de los científicos están aquí en Estados Unidos. Pero para que lleguen a descubrir algo tienen que pasar 20, 30, 40 años de estudio. Pero ellos encontraron la sabiduría. ¿En dónde? En todas las cosas. No necesitaban tener un laboratorio para encontrar las funciones químicas, porque ellos lo entendían, porque ese era el propósito de Dios, que lo entendiesen y lo comprendiesen y lo sigan entendiendo por la eternidad. Hermanos queridos, el tipo de educación entonces en el Edén que Dios instituyó para el ser humano pasaba por ¿qué? El Edén era el aula, la naturaleza era ¿qué? El libro de texto, y Dios era el maestro. Siempre la educación pasa, siempre ha sido su propósito de que la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, pase por la familia. La educación en el tiempo de los patriarcas, hermanos queridos, tenía el base la familia. Siempre lo ha sido así. El sistema, la educación capítulo 5, dice así: el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era el hijo de Dios y de su padre recibía las instrucciones los hijos del Altísimo. Su escuela era el más exacto sentido de la palabra, una escuela familiar. Hermanos queridos, lo fue en el principio como Dios lo designó, pero cuando empezó a pasar el tiempo, también fue la familia el centro de la educación. Usted y yo, ¿dónde mandamos a nuestros hijos? A la escuela. Cuando el hombre pecó, y en el tiempo de cuando empezaron el hombre a pecar y se empezó a hacer la torre de Babel y empezaron a ver los emperadores, entonces la gente empezó a salir del campo y sus hijos salieron del campo para formarse ¿en dónde? En las ciudades, como lo hacemos ahora. Porque en las ciudades hay más conocimiento y más tecnología. Y ese era el propósito de Dios. Equivocadamente al propósito de Dios. ¿Dónde se formó Isaac? ¿Dónde se formó Jacob? ¿En la escuela? ¿O en la escuela de su familia? Fueron sus padres. Fue Abraham que instruyó ¿a quién? A Isaac. Fue Isaac que instruyó a sus hermanos, a sus hijos. Porque yo sé que mandará ¿qué? A su casa. Yo sé, porque así como recibió de su padre, él también mandará a su casa como su padre. Hermanos queridos. Y lo digo yo con mucha pena. ¿Por qué? Porque yo también tengo hijos. Pero muchas cosas yo no conocí. Debemos orar para que el Señor pueda ayudar, que la formación que están teniendo nuestros hijos allá afuera no afecte su mente para toda su vida. Debemos orar, porque afuera está 100% el ateísmo. Y es nuestra responsabilidad enseñarle de Dios a nuestros hijos. Usted prenda la tele, prenda los cartoons y todo es evolución. Todo es evolución.
Entonces, cuando los niñitos, usted pregúntele a un niño que tenga 5 o 6 años, pregúntele, y le va a hablar de 5 millones de años de la Tierra estaban los dinosaurios, no sé. Todo eso es obra satánica para ir sacando a Dios de la mente de nuestros hijos. Por eso la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora siguiendo, dice: el gran maestro de la humanidad, dice, Cristo figura como el representante del Padre, como el eslabón entre la unión entre Dios y el hombre, el gran maestro de la humanidad, y dispuso que los hombres y mujeres fueron representantes suyos. La familia era la escuela y los padres los maestros. Ahora hay un cambio. En el tiempo de los profetas, ahora ya no era Dios, porque el hombre había pecado y se había separado de Dios. Pero ahora había un cambio. ¿Quién tenía que tomar la posta de maestro? Dice, la familia era la escuela y los padres eran los maestros. Por eso yo les pregunté, ¿quién formó a Isaac? Su padre. Nosotros no debemos desperdiciar tiempo con nuestros hijos para enseñarles de Dios. Porque ahí va a encontrar la vida eterna. Porque usted le va a enseñar la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor está la vida eterna. Después no llore cuando su hijo se rebele. Ahora es el tiempo. Y se lo digo yo porque yo también tengo hijos. Tengo de pequeñito y tengo una jovencita y tengo un joven. Es difícil, sí. Pero es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de otra persona. No es la responsabilidad del profesor de escuela. Él le va a enseñar a sumar, a restar y otras cosas. Pero su responsabilidad de Dios, de usted, es darle y enseñarle de Jesucristo. Dice, la educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Y aquí vuelvo a decir, los que se separaron de Dios fueron los que empezaron a buscar educación y formación afuera de la familia. Los que se separaron de Dios, el grupo que se separó de Dios. Pero los que mantenían fieles seguían formando a sus hijos en sus propias casas. ¿Cuánto tiempo fue formado Samuel? Que fue el suficiente tiempo para hacerle uno de los más grandes profetas que tuvo el antiguo Israel. Hermano, si ustedes nos damos cuenta, lo grande irresponsabilidad y la gran responsabilidad que nosotros tenemos como padres ahora. Nuestros hijos no siempre van a estar a nuestro lado. No siempre van a estar a nuestro lado. Pero cuando tengan que salir, que puedan desenvolverse como es el plan de Dios, como han sido instruidos en su casa. Dice, durante su permanencia en el Sinaí, Israel recibió las lecciones más preciosas. Fue un periodo de preparación especial para cuando heredarán la tierra de Canaán. El ambiente allí era lo más favorable para la realización del propósito de Dios. El pueblo de Israel estuvo más de 200 años y habían perdido ¿el qué? El concepto de Dios. En Egipto se había borrado la figura de Dios por casi en su totalidad. El Señor
el Señor pudo haberlo agarrado en Egipto y le pudo dar sus leyes. Pero el Señor necesita que tú y yo podamos vaciar lo que tenemos en nuestra mente para que las cosas susceptibles y las cosas espirituales sean más aceptas por nosotros. Los hizo vagar en el desierto. Era muy difícil estar en el desierto, pero ahí el israelita estaba comprendiendo mejor la naturaleza y comprendía mejor la lección que Dios tenía que darle. Sobre la cima del Sinaí, haciendo sombra sobre la llanura, donde estaban desanimadas las tiendas del pueblo, descansaba la columna de nube que había guiado durante su permanencia en el Sinaí. Israel recibió las lecciones preciosas y fue un periodo de preparación especial para cuando heredaran la tierra de Canaán. Fue el lugar más, ¿qué dice?, especial para que Israel vaya preparándose para recibir la futura Canaán que iba a poseer. Entonces él lo empezó a guiar y le empezó a cambiar también le empezó a cambiar lo principal, la mente. Pero no solamente le empieza a cambiar la mente, Dios no se olvida de nada, le cambió también el apetito. Porque Dios cambia no solamente una cosa, Dios quiere cambiar entero tu vida. Ahí en el Sinaí, yo no conozco el Sinaí. Es más, nunca he conocido el desierto. Pero asumo que debe ser un lugar muy inhóspito. Y ahí estaba Dios para enseñarles. Los sacaba de las ciudades. Y ahí en esa dificultad Él quería enseñarles. Porque para Él era preciso. Porque el ser humano había perdido el concepto sagrado de la divinidad. Y en esa dificultad Cristo empezó a crear de nuevo un nuevo pensamiento. El hombre empezó a entender lo divino que era Dios, que se había perdido ¿en dónde? En Egipto. Cuando empiezan a ver los relámpagos, cuando empiezan a ver que los rayos y los relámpagos en el Sinaí, empieza a temer el ser humano. El israelita empieza a temer, se empieza a dar cuenta que es una hormiga para la comparación de nuestro Creador. Ahí esos eran los elementos que Dios quería elevar. Hermanos queridos, el ambiente allí era más favorable para la realización del propósito de Dios sobre la cima del Sinaí, haciendo sombra sobre la llanura donde estaban diseminadas las tiendas del pueblo. Descansaba la columna de nube que lo había guiado durante el viaje. Ahí estaba Dios para enseñar todo. Y no solamente que venía y se les enseñaba. Él, a través de Moisés, mandaba su estatuto y su reglamento. Pero también el pueblo veía las grandes maravillas que Dios hacía en ese momento. Ese era el lugar, era el mejor lugar. Hermanos, allí en el Egipto, el ser humano, el cristiano, el judío, se corrompió. Pero Dios nunca deja a su pueblo en tinieblas. Siempre el pueblo de Dios va a levantarse. Siempre va a haber atalayas en este tiempo. Si bien es cierto, todos somos el pueblo de Dios, pero tenemos que hacer lo que Dios dice. Tenemos que vivir lo que Dios nos pide. Tenemos que caminar y tener una experiencia experimental. Hermanos, el cambio del judío, el cambio del israelita fue tremendo. Y decían, ahora también le escuché la palabra, queremos volver a Egipto. Los que no quisieron cambiar su mente, queremos volver a Egipto porque esto no queremos, porque ya estamos cansados de esto. Dios proveyó en su infinito amor, no solamente que el israelita haya cambiado su mente, sino también su forma de vida y su apetito, porque era lo que lo iba a preparar
¿Para dónde? Para entrar en Canaán. Hermanos, fue así que Dios, a través del tiempo, quiso que nosotros encontremos el conocimiento de Él. ¿A través de quién? De su palabra. Y quiere que la familia de nosotros, que usted papá, que usted mamá, participe en la primera formación de su hijo. ¿Es usted responsable por eso? ¿Usted quiere que su hijo sea un niño feliz, un niño que pueda decir y esté también en el grupo de todo lo que queremos? Aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado. Pues empiece a trabajar ahora. Pidamos a Dios por nuestras negligencias en la formación de nuestros hijos. Pidamos a Dios. Grandes fueron el privilegio y el honor otorgado a Israel al encargársele la construcción del santuario. Ahora, en el tiempo de los patriarcas, seguía siendo la familia la base de la educación. Pero cuando viene Jesús, cuando viene Moisés y cuando sale Egipto, fíjense cómo Dios no deja nada en vano, no deja ninguna cosa en blanco. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue, una vez tuvo en Israel, una vez salieron de Egipto, el pueblo tenía que conocer cada día más de Dios. Tenía que empezar a santificarse. Necesitaba vivir una vida, nueva relación con Dios. Y le dice, es muy difícil, pero no es difícil esta situación. Hizo que Él mismo bajó y dice que vivió y moró con ellos. ¿En dónde? ¿En dónde moraban con los judíos y Dios? En eso. Y me construirás, ¿qué le dice? Un santuario. No solamente quería enseñarle, ahora Él mismo quería enseñarle. Hermanos, y a través del tiempo, Dios se ha preocupado por la educación de nosotros. Y no solamente de nuestros hijos. Él quiere que nosotros podamos tener una vida, pero vida en abundancia. Hermanos, Él no nos inculca, porque eso Él no quiere. Él quiere que tú le sirvas por amor. Él quiere que tú le sirvas porque crees que eso es lo mejor. Porque tú tienes que entender que con Cristo es la mejor forma de vida. Él no te va a inculcar. La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. Hermanos queridos, estuve leyendo una cita que ahora no me recuerdo, pero dice así. Hay muchos hermanos que están todavía en el mundo porque nosotros no hemos tenido la capacidad de ¿qué? De impresionar sus mentes. Hermanos, ¿se da cuenta? A veces no estamos convenciendo y hay muchas personas que están allá. Él quiere que te vuelvas a Él y recibas la verdadera educación que Él quiere darte. Porque cuando tú recibas la verdadera educación, tú vas a ser un maestro para las demás personas. Cuando tú recibes el conocimiento, tú lo impartes, pero como Dios quiere. Porque no hemos pedido y no nos hemos puesto a órdenes de Dios para ser verdaderos discípulos y luego ser verdaderos maestros. Hermanos, voy a terminarlo acá. El tema es bastante larguito, pero quiero decirle que esta verdadera educación te prepara para la eternidad. Y ese es el objetivo. Usted y yo estamos aquí guardando el sábado porque usted quiere salvarse. Usted y yo estamos aquí y hemos traído a nuestros hijos porque no solamente yo quiero salvarme,
Quiero que mi hijo, mi familia, mi esposa, mis hijos se salven. Y eso es lo que está preparando Dios. Nos está preparando para la eternidad. Ahora debemos empezar. En todo vuestro trabajo haced como labrador cuando trabaja para obtener los frutos de la tierra. Aparentemente desperdicia la simiente o la semilla, pero oculta en el suelo, ella germina. El poder de Dios vivo le da vida y vitalidad. Y se ve primero hierba, luego espiga y después grano lleno de espiga. Hermano, esto es lo que tenemos que hacer. Estudiemos el proceso maravilloso. Estudiemos el proceso maravilloso. Oh, hay tanto que aprender, tanto que comprender si perfeccionamos nuestra mente hasta lo máximo de nuestras capacidades. Hay mucho que hacer. Hay mucho que actuar. Podemos aprender si pedimos al Espíritu Santo que nos abre la mente a lo máximo. Pidamos que Dios llene nuestra mente de ese conocimiento que Él quiere darnos. Porque yo te digo, hermano, que en este tiempo hay muchas cosas que van a pasar y Satanás es tan hábil que va a mezclar mucho error o poquito error con mucha verdad, pero sigue siendo error. A Eva le dijo 100% la mentira. No. Porque si Satanás te dice la verdad, completamente la verdad, o te miente, completamente te miente, tú lo vas a reconocer. Pero si te lo mezcla un poquito con, si esa verdad le mete un poquito de mentira, si tú no estás preparada para la eternidad, tú vas a estar cayendo en esos lazos que Satanás quiere caer. Hermano, podemos alcanzar casi la excelencia de los ángeles. Sí podemos. Dios nos ha dotado de eso. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que lleguemos. Podemos llegar, pero no alcanzamos porque no sabemos pedir. Si no hemos avanzado y no recibimos lo que Dios quiere darnos, es porque no sabemos pedir. Dice, el Señor le ha dado al hombre capacidad para mejorar continuamente. El Señor le ha dado al hombre capacidad para mejorar continuamente y le ha concedido toda ayuda posible en el trabajo. Mediante la provisión de su gracia divina podemos alcanzar casi la excelencia de los ángeles. El Review Herald, ¿se dice así? Review Herald del 20 de junio de 1882. Podemos alcanzar, ¿qué dice? Casi la excelencia de los ángeles. Entonces, ¿podemos ser más que triunfadores? Podemos, porque Dios nos ha dado la persona a Cristo para que en eso tengamos salvación y al Espíritu Santo para que trabaje en mi corazón y me lleve al Padre. Hermano, y quiero terminar, denme 5 minutos más. ¿Cuándo? ¿Por qué y para qué empezar a trabajar en nosotros y en nuestros hijos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La mamá a veces, muchos dicen, cuando le vamos a enseñar a veces correr, y no es eso, sino que quiero darle como ejemplo. No, ella todavía es él es todavía muy pequeño. ¿Cuándo? Se hizo la lesión, ¿se acuerdan? La vida de Samuel, estuvieron la anterior trimestre. Chiquitito Samuel fue enseñado y se fue a vivir, ¿a dónde? En el templo, ahí con Elí, ¿no? Chiquitito. Su madre tal vez cuando lo amamantaba ya le estaba enseñando las historias. Entonces sí, ¿cuándo? Ahora. En la niñez, dice la sierva del Señor, y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. ¿Cuándo es cuando el carácter es más impresionable?
en la niñez y en la juventud. ¿Sabe qué, mi hermano? Y eso lo pueden decir hasta ahora los psicólogos, porque los psicólogos se pasan de la Biblia. Samuel fue instruido hasta los 6 años. Y los psicólogos ahora dicen que lo que usted le enseña, los valores que usted le enseña a los niños, la capacidad de aprendizaje que los niños puedan tener es hasta los 6 años. Ellos están descubriendo la pólvora cuando la Biblia no lo había dicho. ¿Sí? Ellos dicen que si usted le cría, si usted le da le da toda la herramienta para que el niño desarrolle su inteligencia hasta los 6 años, él va a empezar a desarrollarla después. Eso nosotros lo sabíamos. Por eso, en la niñez y en la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Usted quiere que cuando hablen del Señor, cuando su niño sea siempre impresionado por las cosas de Dios, ahora es el tiempo. Dice, en la niñez y en la juventud. Entonces es cuando deben adquirirse las facultades del dominio propio. Si su hijo que ahora es adulto o yo que soy adulto no tiene un dominio propio es porque se falló ¿a dónde? En la niñez y cuando era joven. Ya nomás en el tiempo, en la juventud y cuando es adulto, ya solamente lo que saca es el fruto de ese desarrollo que tuvo. Dice, en el hogar y la familia se ejerce influencia cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. ¿En dónde dice? En la familia, en el hogar. Es donde se trabaja para la eternidad, la que va a generar frutos para la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. Como dice, qué importante, ¿no? Dice, más que en cualquier otro dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. Por eso vemos gente inconsistente, y no solamente personas adultas, también jóvenes inconsistentes. Debemos pensar esto, hermanos. Nuestros hijos cuando tengan 10 años, 15 años, deberían tener ya un aplomo en la palabra del Señor. Deberían tener. Porque si estamos diciendo, no son jóvenes, ¿cuándo va a ser cuando le vas a enseñar? ¿Tú eres caso eterno? No. Y yo le voy a decir una cosa a mi hermano, y tal vez muchos van a convencerme en eso. Nuestros hijos que han sido enseñados en la palabra del Señor y que se han formado, aprendieron de la palabra del Señor, es normal que siempre estén por encima de su desarrollo de su otro compañero en la escuela, en todos los aspectos. Es normal, porque la palabra del Señor no se equivoca, porque no solamente preparamos a nuestros niños para la eternidad, también los preparamos para que se desarrolle en la sociedad, con sus amigos, y siempre va a haber una diferencia entre uno que le sirve y otro que no le sirve. Siempre va a haber diferencia, ¿no, hermano? Siempre es notable. Desde niño usted va a ver que es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo en la juventud y en la niñez? Porque dice, en la juventud es el tiempo de siembra. Determinará el carácter de la cosecha. ¿Por qué? Porque en la juventud y en la niñez yo estoy sembrando. En el tiempo de la adultez yo voy a cosechar. ¿Cómo va a cosechar si no ha sembrado? Hermano, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de formarse en un hogar cristiano, hoy es su tiempo. Hoy es su tiempo. No crea que los que nos formamos en hogares cristianos estamos contentos. Claro que estamos contentos, pero tenemos más responsabilidad. ¿Cierto? Tenemos más responsabilidad. Dios en su infinito amor no nos deja a nadie. Él sabe cuándo y por qué. Pero ahora entendamos que nuestros hijos es la mayor fuerza. Tenemos que poner con toda nuestra fuerza el interés para formarle el carácter. Un carácter que se goce en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en la juventud. ¿Para qué?
En Deseado de toda la gente, página 75, es lo que yo estoy leyendo. Dice, ¿para qué? Deseado de toda la gente, 75. ¿Para qué? Para esta vida y para la venidera. ¿Para qué? Para que goce no solamente esta vida, sino la venidera. Que ese es el objetivo de cada uno de nosotros. Hermanos míos, el Señor vendrá pronto y necesitamos dedicar toda energía nuestra al cumplimiento de la obra que debemos hacer. Os ruego que os entreguéis completamente a la obra. Cristo dio su tiempo, su alma, su fuerza, a fin de que trabajéis para beneficiar y bendecir a la humanidad. Consagraba días enteros a trabajar y noches enteras a orar, a fin de tener fuerza para hacer frente al enemigo y ayudar a los que acudan a él por alivio. Hermanos, eso fue lo que hizo Jesús. Él lo hizo todo. Él trabajó arduamente. Él oraba, se consagraba. Hermanos, lo hizo para ayudar a todos y para ayudarnos a nosotros. Entonces tu obligación tuya y la mía es ayudar a nuestros hijos a darle la verdadera educación centrada en Cristo Jesús. Hermano, el tiempo de gracia, termino de un segundo, el tiempo de gracia terminará repentinamente. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Terminará el tiempo de gracia y las intercesiones de Cristo cesarán en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos nosotros en forma repentina, y aquellos que han descuidado su purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Dígame, hermano. El Señor, podemos responderlo eso incluso un poquito más largo, pero el Señor, nosotros somos jugados desde el momento que aceptamos y conocemos las cosas de Dios. Por eso le digo, si fallamos anteriormente, pidámosle a Dios, ¿no?, que nos perdone. No, pero nosotros somos juzgados desde el momento que conocimos la palabra del Señor. ¿Cómo se nos va a juzgar cuando no conocíamos? ¿No? Entonces, para terminar, hermanos, Jesús está pronto de venir. Y Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. ¿Dónde está tu hijo? Entonces, hermano querido, ahora usted que tiene niños más pequeños, entendamos nuestra responsabilidad. Si hemos fallado, vayamos a Dios y recuperemos el tiempo perdido, orando. Si en caso nuestros hijos son grandes, oremos por ellos, porque la oración intercesora es poderosa también. Hubo una persona que intercedió por una nación. ¿Fue quién? Daniel. Esa oración intercesora es también poderosa para nosotros. Intercedamos por nuestros hijos, pero primero pidamos por nosotros, que perdone nuestros pecados y estemos a cuentas con Dios, para que podamos también, con nuestro ejemplo y nuestro testimonio, que nuestros hijos vean que somos personas diferentes. Que el Señor pueda ayudarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Vamos a terminar, pero antes de nada nos vamos a hincar y vamos a orar. ¿Ya?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más, Padre, humillados ante ti porque tú eres grande, porque tú eres Dios, tú eres santo, santo. Señor, tú sabes que hemos fallado muchas veces y hemos fallado también al criar a nuestros hijos. Pero perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de que podamos, Señor, interceder por ellos. Si bien es cierto, se ha perdido tiempo, pero Señor, tú sabes los tiempos y tú tienes los tiempos y las edades en tus manos. Oh Señor, gracias nuevamente. Derrama tu espíritu nuevamente aquí y intrúyenos, empezando por mí, para que, Señor, todos entendamos nuestra responsabilidad. Te pido, Señor, que soluciones su problema a la hermana que tiene dolores en este momento. Ayúdala, Señor, como ayuda a nuestra familia, de cada uno de nosotros. Y perdónanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Y también oramos por los alimentos que sean de nutrición a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.